¿Sabes el dicho, nadie, no hay crimen? Mientras que esa afirmación no es necesariamente cierta. Básicamente nadie puede acusar a alguien de un crimen hasta que haya evidencia. Y suena bastante razonable, ¿verdad? De manera similar, un juicio con testigos no disponibles puede no estar justificado tampoco, pero este es un caso donde todo es una excepción a la regla. Bueno, al menos algunos de ellos. Cuando una joven madre desaparece sin dejar rastro, literalmente, la policía no está segura de qué hacer o dónde buscar. ¿Se escapó? ¿Estaba en algún lugar por su propia voluntad? ¿O le pasó algo? Bueno, eso fue hasta que se interrogó a cierta persona y se descubrió otro accidente convertido en homicidio cuando finalmente las cosas se encajaron. El caso de Stacy Peterson está lleno de misterio, sucesos extraños y un número perturbador de giros inesperados. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión. Cada semana publico nuevos documentales sobre crímenes reales. Sin narraciones inventadas, solo crímenes auténticos. Si te interesa, suscríbete. Es gratis y te notifica cuando subo nuevos videos. Normalmente me sumergiría en la vida de la víctima, pero hoy cambiaremos un poco las cosas. Permíteme presentarte a un hombre llamado Drew Walter Peterson, quien es la razón por la que estamos aquí en primer lugar. Nació el 5 de enero de 1954 de Betty Murphy y Donald Peterson en Bolingbrook, Illinois. Drew era el hijo mayor y tenía una hermana menor y un hermano. El padre de Drew estaba en los Marines, por lo que el hogar de los Peterson era muy estricto. Tener un padre militar significaba que cada persona en la casa necesitaba seguir sus reglas, ir a la cama y despertar cuando él decía, y cosas así. Drew asistió a la escuela secundaria Willowbrook, donde corrió campo a través, y se graduó en 1972. Y fue en la escuela secundaria donde conoció a una mujer llamada Carol Brown. Ella y Drew eran prácticamente novios desde la secundaria, incluso fueron juntos al baile de graduación. Después de la escuela, Drew se unió al ejército y asistió a la universidad en 1974. La línea de tiempo parece extraña, pero supongo que solo pasó unos 2 años en el ejército antes de volver a casa y empezar la universidad. Pero sin importar cómo se desarrolló esto, Drew fue dado de baja honorablemente del ejército y se mudó a Falls Church en Virginia y comenzó a entrenar como oficial de policía. En 1974, Drew, de 20 años, y Carol contrajeron matrimonio. Juntos, la pareja luego dio la bienvenida a 2 niños, Paul y Eric. Por otro lado, Drew inició su trayectoria como policía en la Fuerza Policial de Bolingbrook en 1977. Alrededor de un año después, en 1978, Drew fue asignado al Escuadrón de Narcóticos del área metropolitana. Posteriormente, su desempeño le valió el reconocimiento como Oficial de Policía del Año en 1979. En resumen, la vida profesional de Drew era excelente, pero no se puede decir lo mismo de su vida personal. A pesar de ser novios desde la secundaria, el matrimonio de Drew y Carol duró poco y se divorciaron después de 6 años. ¿La razón? Bueno, Carol descubrió que Drew le estaba siendo infiel. Como veremos, esto se volvió un patrón para Drew. En 1982, 2 años después de divorciarse de Carol, Drew se casó con Vicky Connolly. Su matrimonio duró cerca de 10 años y juntos manejaron un bar en Romeoville. Podrías estar pensando, espera, Drew estaba en la fuerza policial. Bueno, en realidad Drew fue degradado y temporalmente despedido del escuadrón de narcóticos, porque estaba aceptando sobornos de la gente y estaba traficando las drogas que se suponía debía confiscar. La degradación fue un golpe para la vida profesional de Drew, y esto le causó volverse aún más violento y controlador detrás de puertas cerradas. Tristemente, Vicky experimentó de cerca el lado oscuro de Drew y tuvo que enfrentarlo sola. Vicky incluso se adelantó después de los eventos del caso de hoy y dijo que durante su matrimonio, Drew la amenazó y afirmó que haría parecer su muerte como un accidente. Además, empeoró la situación que Drew engañaba activamente a Vicky con una mujer llamada Kathleen Savio. Ella cobra importancia después, pero la mencionaremos luego. Cuando Vicky descubrió la infidelidad de Drew en febrero de 1992, decidieron separarse. 2 matrimonios fallidos y una degradación después, Drew persiguió a su amante Kathleen. Solo unos meses después de su divorcio con Vicky, Drew y Kathleen se casaron el 3 de mayo de 1992. Kathleen, conocida como Kitty, era contadora cuando conoció a Drew. Después de casarse, dio a luz a Thomas y Christopher en 1993 y 1994.
Su matrimonio duró alrededor de 11 años y la pareja vivió junto a sus hijos en 392 Pheasant Chase Drive, en Bolingbrook. Avanzando un poco, Kathleen y Drew también se divorciaron porque, sorpresa, sorpresa, Drew también le fue infiel. Su divorcio se finalizó en octubre de 2003, pero aún quedaban por finalizar los acuerdos financieros. Lo que resultó tan extraño y espeluznante fue que los informes policiales entre 2002 y 2004 mostraron que los investigadores fueron llamados a la casa Peterson alrededor de 18 veces. Varias llamadas se relacionaban con problemas domésticos. Algunas trataban sobre Drew devolviendo a los niños tarde, lo cual era ilegal según los acuerdos posteriores al divorcio. Aún así, Drew era muy controlador, abusivo y manipulador hacia Kathleen, y debido a que era un oficial de policía, desafortunadamente se salió con la suya aterrorizando a Kathleen cuando ella era su esposa. Esto es muy desafortunadamente una realidad para muchas esposas que tienen maridos en la fuerza policial, y me imagino que también es cierto para muchos maridos que tienen esposas en la fuerza. Kathleen terminó obteniendo una orden de protección contra Drew, pero eso no lo detuvo de hacer su vida miserable. Tras divorciarse de Kathleen, Drew quiso casarse con Stacey Ann Cales, su amante de 17 años, con quien estuvo mientras seguía casado. Drew, un hombre que tenía edad suficiente para ser su padre 2 veces, ahora estaba involucrado con una adolescente. Ten en cuenta, él era un oficial de policía, pero claramente pensaba que las reglas no se aplicaban a él. Stacey nació el 20 de enero de 1984 de los padres Anthony y Christy en Downers Grove, Illinois, y tuvo una crianza muy desafiante. Era una de 6 hermanos, 5 hermanas y un hermano. Trágicamente, antes del nacimiento de Stacey, su hermana Jessica falleció cuando la casa de la familia Cales se incendió. Tampoco ayudó que los padres de Stacey fueran muy volátiles y pelearan constantemente después del fallecimiento de Jessica. Stacey también presenció el fallecimiento de su otra hermana, Lacey, por SIDS. En ese momento, Stacey y el resto de los niños básicamente quedaron a su suerte. Los padres de Stacey la descuidaron y, poco después, Christy, su madre, desapareció de sus vidas por motivos desconocidos. El padre de Stacey, Anthony, se divorció y obtuvo la custodia total de los niños, pero luchaba contra el alcoholismo y no podía cuidarlos adecuadamente. Un día Stacey y sus hermanos descubrieron que su madre, Christy, había desaparecido y nunca más se la volvió a ver. Stacey y sus hermanos creían firmemente que su madre fue asesinada por alguien cercano a ella, pero no hubo ningún avance en su caso. La vida para Stacey fue muy dura. Tras vivir con padres disfuncionales y presenciar la muerte siendo tan joven, Stacey sin duda quedó traumatizada y conmocionada. Sin embargo, ella y sus hermanos deseaban mejorar su situación. Stacey estudiaba enfermería en el colegio Junior Juliet y trabajaba a medio tiempo en un hotel. Y allí fue exactamente donde conoció a Drew. Para Stacey, Drew era su salvador. Él era bastante mayor que ella, pero parecía estable y representaba la seguridad y protección que ella creía necesitar en su vida. El papá de Stacey, Anthony, también conocía a Drew. A pesar de que Stacey aún era adolescente, él le permitió salir con Drew, quien le llevaba casi 30 años. Este detalle es terrible, pero supongo que su papá pensó que si sale con un oficial de policía, estará segura. O simplemente no le importó en absoluto. No sé qué es más probable a estas alturas. Para empeorar las cosas, Stacey quedó embarazada del hijo de Drew cuando él y Kathleen aún estaban casados. Nació el niño y lo llamaron Anthony. Pero después de obtener oficialmente el divorcio de Kathleen más tarde, en una semana, Stacey y Drew se casaron el 18 de octubre de 2003 y vivieron juntos con todos los hijos de Drew en 6th Pheasant Chase Court en Bolingbrook, que estaba a menos de 1 milla de la antigua casa de Kathleen y Drew. Todo iba bien por un tiempo. Drew había encontrado una nueva esposa, tenía otro hijo, y las cosas parecían perfectas. Pero no todo era lo que parecía. Un día antes del fatídico evento, Drew debía pasar un día completo con sus hijos y los de Kathleen, y ahora estaba a punto de dejarlos. Pero al llegar a la casa y tocar, Kathleen no respondió. Drew no le dio importancia y regresó a casa con Stacey y los niños. Al día siguiente, el 1 de marzo, cuando Kathleen no respondió a la puerta, Drew le pidió a Mary, la mejor amiga y vecina de Kathleen, que fuera a ver cómo estaba. Pero cuando lo hizo, encontró a Kathleen de 40 años en la bañera, sin vida y fría. Fue una escena que marcó a Mary para siempre. Los investigadores dictaminaron que su muerte fue un ahogamiento accidental, a pesar de que la bañera estaba vacía.
Al parecer, ignoraron los moretones en su cuerpo y la grave lesión en la parte posterior de su cabeza. Si eso no era lo suficientemente extraño, Drew vendió la casa de Kathleen menos de un mes después y convenientemente omitió el hecho de que su ex esposa perdió la vida dentro. Aunque hay que admitir que, en algunos estados, no tienes que revelar este tipo de cosas, e Illinois es uno de esos estados. Pero cuando la policía interrogó a Drew, él tenía una coartada. Su cuarta esposa, Stacy. Estuvo con ella y los niños todo el día, por lo que no podría haber tenido nada que ver en la muerte de Kathleen. Así que sin ninguna explicación, Kathleen fue puesta a descansar y su muerte fue un evento inquietante y misterioso en la comunidad. Todo se etiquetó como algún tipo de extraño accidente, y eso fue básicamente el final de todo. Pero 3 años después, algo inexplicado volvería a suceder, y esta vez la persona en el aterrador radar sería Stacy. En 2007, Stacy, de 23 años, estaba por terminar su carrera de enfermería, pero un día de octubre desapareció. Fue su hermana Cassandra quien la reportó desaparecida el 29 de octubre. Stacy planeaba reunirse con Cassandra el 28 de octubre para ayudarla a pintar su casa. Stacy visitó a Cassandra el 27 de octubre, yéndose a las 11:30 p.m., no sin antes decirle a su familia que quería divorciarse de Drew. Tras ser reportada como desaparecida, la policía inició una intensa búsqueda para hallar a Stacy. Ella, madre y recién graduada de enfermería, estaba feliz con su vida y no abandonaría a sus hijos y familia a menos que temiera algo o a alguien. La comunidad entera buscó a Stacy. Se pusieron carteles de persona desaparecida por doquier y la gente fue tocando puertas para conseguir información. Pero Drew no estaba en la misma sintonía que los demás. Él afirmó que Stacy lo llamó desde el aeropuerto de Bolingbrook para decirle que lo dejaba a él y a los niños por otro hombre. Curiosamente, el Pontiac Grand M del 2000 de Stacy fue hallado abandonado en ese mismo aeropuerto. Solo faltaban de la casa y el coche el traje de baño de Stacy, algo de efectivo y su pasaporte. Drew estaba convencido de que Stacy estaba bailando con otro hombre. También no fue muy cooperativo durante la investigación y las búsquedas. Después de emitir una orden de registro, los investigadores confiscaron las armas, computadoras y teléfonos de Drew, pero no encontraron nada. Fue entonces cuando la muerte de Kathleen volvió a estar en el centro de atención. Mucha gente pensó que era extraño que una de las esposas de Drew muriera misteriosamente, y ahora la otra desapareció sin ninguna explicación. A mucha gente no le parecía bien. Drew tampoco ayudó al caso, ya que estaba dando entrevistas como estrella de cine por doquier, proclamando su inocencia y aparentemente disfrutando de estar en el centro de atención. Pero seamos realistas, si no tenía nada que ocultar, y supuestamente no lo tenía, entonces no creo que sea demasiado inusual que alguien como Drew disfrute un poco de fama local. Pronto, Drew se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Stacy y la muerte de Kathleen. Para reforzar esta afirmación, el cuerpo de Kathleen fue exhumado y se realizó otra autopsia. Esta vez, las lesiones de Kathleen no coincidían con un accidente después de 2 autopsias separadas. Una realizada por los detectives y otra en privado por los investigadores de la familia. Los resultados fueron claros. La causa de muerte de Kathleen fue ahogamiento, pero no accidental. Pronto quedó claro que hubo una lucha previa y la escena fue montada para simular un accidente. La bañera se llenó de agua, pero se fue drenando lentamente por lo que estaba vacía cuando Mary descubrió a Kathleen. Pero, de manera enfurecedora, el médico forense, quien inicialmente dictaminó que la muerte de Kathleen fue un accidente, era amigo de Drew y convenció a los jurados de que Drew no era un hombre violento y que no haría daño a nadie. Es posible que este médico forense intencionalmente declaró la muerte de Kathleen como accidental, a pesar de tener evidencia contradictoria. Es aterrador pensar en la gran influencia que tenía Drew, aún después de su despido de la policía. Posteriormente, un pastor de la iglesia de Stacy reveló una escalofriante verdad. Mencionó que Stacy le había confiado algo antes de desaparecer. Según el pastor, Stacy dijo que Drew había asesinado a Kathleen y lo hizo parecer un accidente, y que ella temía por su vida. Stacy también confió al pastor que la noche antes de que encontraran a Kathleen, Drew llegó a casa vistiendo ropa negra, sosteniendo una bolsa de lona con ropa de mujer, que luego procedió a meter en la lavadora. Luego se dirigió a Stacy y le advirtió que les dijera a los investigadores exactamente lo que él diría. Esto profundizó aún más el caso y demostró que Drew tenía un motivo para eliminar a Stacy de la imagen.
Cassandra también se adelantó y dijo que Stacy no estaba feliz en su matrimonio con Drew y que quería divorciarse, pero Drew no lo haría. Cassandra también dijo que Stacy presagiaba que si algo le sucedía, sería obra de Drew y ahora ella se había ido. Thomas Murphy, hermanastro de Drew, se adelantó con información escalofriante. Estaba en el hospital debido a un intento de suicidio. ¿Por qué? Bueno, porque estaba seguro de que ayudó a Drew a deshacerse del cuerpo de Stacy. Las cosas se intensificaron muy rápidamente. Verás, Thomas le dijo a la policía que Drew lo había llamado para ayudarlo a mover un gran barril de aceite azul a su coche la noche que Stacy desapareció. Thomas no sabía qué había dentro, pero dijo que estaba caliente al tacto. Algunos vecinos también se adelantaron y dijeron que vieron a Drew arrastrando un gran barril fuera de la casa y hacia su coche alrededor de las 10 p.m. después de que Stacy había desaparecido. Y todo esto fue captado por las cámaras de seguridad. Entonces, mientras Drew estaba allí, renunciando a su trabajo y haciendo entrevistas con estaciones de televisión y radio y medios de comunicación, los investigadores estaban construyendo un caso en su contra. Resultó que Drew, el exoficial de policía que pensaba que era intocable, siempre estuvo en el radar de los oficiales de policía. Después de revisar múltiples declaraciones de testigos, nuevos informes de autopsia y el oscuro historial de Drew con el control y manipulación de mujeres, los detectives finalmente pudieron arrestarlo, y eso hicieron. El 7 de mayo de 2009, Drew Peterson, de 55 años, fue arrestado por el asesinato de Kathleen, 5 años después de su trágica muerte. Pero había un problema. Ni Stacy ni Kathleen podían testificar contra Drew, y todo lo que el Estado tenía contra él era solo rumores. Por lo tanto, esto llevó a la aprobación de la ley de Drew en Illinois. Esta ley establecía que las declaraciones de rumores de testigos no disponibles pueden usarse en la corte contra el acusado si el acusado había asesinado a ese testigo. La única salvedad es que las declaraciones debían ser confiables y estar en el mejor interés de la justicia, por lo que no se puede simplemente esparcir rumores sobre alguien para intentar influir en el jurado. Así, el juicio por el asesinato de Kathleen comenzó en 2012, 3 años después de su arresto. Así que ese era el plan de juego de la fiscalía. Dirigido por el fiscal estatal James Glasgow, la fiscalía tenían dudas sobre la efectividad de la ley, pero eso no los detendría de intentarlo. La fiscalía presentó varios testigos, mencionando incluso a Stacy. Mientras la defensa sostenía que Drew no estuvo involucrado en las muertes o desapariciones de su esposa. No había evidencia de ácido desoxirribonucleico, ninguna evidencia física, nada que probara que Drew estuvo involucrado en el fallecimiento de Kathleen. Ahora, todos esperaban con ansias el veredicto. Todos sabían que Drew tenía algo que ver con el fallecimiento de Kathleen, pero estuvo caminando libremente durante años, y ahora la comunidad estaba aterrada de que lo mismo sucediera de nuevo. Tras finalizar el juicio, el jurado deliberó y emitió su veredicto. Drew fue encontrado culpable de asesinar a Kathleen el 6 de septiembre de 2012. Fue condenado a 38 años de prisión y fue encarcelado primero en el Centro Correccional Menard, luego en una institución correccional federal. Mientras estaba allí, fue atacado por otro recluso que planeaba robarle y vender sus pertenencias en línea. No sé cómo se habría desarrollado esto, pero esa es otra historia. Si esto no es karma instantáneo, no sé qué es, pero definitivamente bajó a Drew un par de escalones. Drew apeló su condena innumerables veces, pero fue confirmada cada vez por la Corte Suprema. Podrías pensar que este sería el final de la historia, pero Drew, siendo Drew, tampoco pudo controlar su ira detrás de las rejas. 3 años tras su condena, un recluso delató a Drew, quien le ofreció un trato. Drew quería muerto a James Glasgow, el fiscal de su juicio por asesinato, y si eso no prueba básicamente su culpabilidad en la desaparición de sus exesposas, no sé qué lo hará. Quiero decir, en serio, este tipo está en una racha del peor tipo. Bueno, el recluso fue directamente a los fiscales y les contó todo sobre los horrendos planes de Drew. Llevando un micrófono oculto, grabó la confesión de Drew, quien fue acusado de solicitar un asesinato y un asesinato por contrato. Fue declarado culpable en mayo de 2016 y sumó 40 años más. Actualmente está encarcelado en la prisión estatal de Indiana, en Michigan City, Indiana, como el recluso número 279.193. Drew todavía mantiene su inocencia hasta el día de hoy y también ha hecho varias entrevistas en prisión, pero no te aburriré con todos esos detalles. Pero lo que sí te diré es que cuando Drew se retiró en 2007 como sargento, se le otorgó una pensión libre de impuestos de $79,000 al año.
Drew perdió afortunadamente después de su condena por asesinato por contrato en 2016. Afortunadamente, Drew no vivirá a expensas del Estado en prisión. Así que se hizo justicia a Kathleen, pero debemos recordar que Drew solo fue condenado por su asesinato, no por el de Stacy. Y esto es lo que es tan desgarrador. Nadie sabe dónde está Stacy, qué le sucedió o dónde está ese barril cuestionable. El ex abogado de Drew, Joel Brodsky, quien se parecía más a un publicista de Drew que a un abogado durante la desaparición de Stacy en la última investigación de Kathleen, apareció en 48 horas y sugirió vagamente que lo que le sucedió a Stacy se revelará después de que Drew fallezca. No elaboró más, pero dejó un mal sabor de boca en todos. Joel también se presentó en mayo de 2022, expresando la necesidad de exponer información que tenía sobre Drew que estaba protegida por el privilegio abogado-cliente. La hermana de Stacy, Cassandra, sintió una extraña mezcla de emociones ante esto. No obstante, piensa que estos datos podrían resolver el caso abierto de Stacy. Pero Joel está bajo una orden de mordaza continua para no revelar ninguna información confidencial sobre o relacionada con Drew. También lleva a otras personas a cuestionar si Joel incluso tiene esta información o si solo está haciendo esto por reconocimiento. Pero Cassandra aún tiene la esperanza de que la información ayudará a resolver el caso de su hermana, y tal vez ayudará a encontrar a su hermana y darle un adiós pacífico. Pero hablando de encontrar a Stacy, Cassandra ha estado haciendo todo lo posible para encontrar a su hermana desde que desapareció. Ella es la única persona que ha estado buscando activamente a Stacy desde 2007 y ha utilizado muchos recursos para intentar averiguar dónde está Stacy y traerla de vuelta a casa. Ha creado una página de Facebook para buscar a su hermana y un GoFundMe para recuperar los restos de Stacy. Recientemente, en abril de 2024, Cassandra cree que ha encontrado los restos de Stacy en un canal en Illinois. El equipo de Cassandra utilizó tecnología de sonar para localizar un cuerpo en un canal que se redujo después de hablar con varios testigos diferentes. Cassandra también ha estado siguiendo de cerca este misterioso cuerpo desde 2009. Recientemente, se compartió un video en la página de Facebook para Stacy, mostrando que un vehículo operado remotamente recuperó imágenes de restos. En este lecho de río, después de modificar y limpiar la imagen, se pueden identificar un cráneo, una caja torácica y huesos de la pierna inferior. Cassandra informó a las autoridades de este descubrimiento en 2008, pero los investigadores básicamente la ignoraron y no hicieron ningún intento por recuperar los restos. Esto dejó a Cassandra sin otra opción que hacer esfuerzos continuos para tratar de mejorar los métodos de recuperación de los restos desde el agua. Ella alquiló equipo de alta calidad de Alaska e incluso volvió a los investigadores, y esta vez la policía sí revisó el área, pero no encontraron nada más que una roca y el resto del área fue despejada. Esto convenció a Cassandra de que los investigadores no harían nada sobre lo que había encontrado, probablemente porque son amigos de Drew. Por eso finalmente inició una página de GoFundMe para recaudar fondos y obtener mejor equipo, y tener buzos que recuperen lo que el vehículo operado remotamente detectó en el canal. Sería un gran caso para que Adventures with Purpose se involucre, de hecho. Podría contactarlos y ver si tienen interés, y quizás ustedes también podrían hacerlo. No hace daño intentar, pero han pasado 17 años desde que Stacy desapareció. Y Drew, aunque está en prisión, debe rendir cuentas si le hizo daño a Stacy y provocó su final prematuro. Pero dado que no hay cuerpo y no hay evidencia sólida como una roca, Drew no puede ser juzgado por lo que le hizo a Stacy, y este hecho pesa mucho en la mente de todos, especialmente en la de la hermana de Stacy, Cassandra. Cassandra continúa su búsqueda de aquellos que puedan ayudarla a localizar y recuperar lo que cree son los restos de su hermana. Su único objetivo es sacar estos restos del agua y hacerles pruebas, porque si es su hermana, entonces no quiere que Stacy esté en un lugar así. Quiere darle a su hermana un descanso y tener un lugar donde pueda ir a hablar con ella y recordarla adecuadamente. Si los restos son recuperados, pueden ser analizados. Hasta entonces, se desconoce a quién pertenecen los restos sumergidos. Este caso fue abrumador. Es impactante que un policía abuse de su autoridad y poder como investigador, llegando a tales extremos. Solo podemos esperar y rezar para que Cassandra tenga éxito en su búsqueda de Stacy, porque ella merece tener un cierre. Son 17 años demasiado tarde y su sufrimiento necesita parar.
Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería dar un agradecimiento especial a un par de miembros del canal, incluyendo a Connie Weber Marks y Nicole Domínguez. Si te conviertes en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos días o semanas antes de su lanzamiento público. Y es una excelente manera de apoyar al canal y ayudar, y realmente aprecio a aquellos de ustedes que han decidido hacerlo. Para unirte, haz clic en el botón debajo del video o usa el enlace en la descripción. Quería mencionar que sé que muchos de ustedes son nuevos miembros del canal y esperan que su nombre aparezca en un video como este. Y prometo que llegaré a cada uno de ustedes. Pero tengo una lista decente de nombres que mencionar, ya que solo menciono a 2 de ustedes por semana. Puede tomarme unas semanas, pero llegaré al 100% a ti si eres un miembro de canal pagado. Recuerda, las camisetas de True Crime Stories están disponibles ahora. Consíguelas desde el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, revisa este otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es gratis y te mantiene actualizado con todos mis próximos videos. Pero mi nombre es Ty Knotts y nos vemos en el próximo.